Si estás viendo este vídeo, lo más seguro es que o bien te interesa ingeniería informática o bien simplemente quieres curiosear un poco sobre cómo es la carrera. Me llamo Rubén, soy estudiante de segundo año de Ingeniería Informática en la UPV, en la Universidad del País Vasco, y con este vídeo voy a intentar hablaros un poco sobre cómo fue mi primer año de Ingeniería Informática, cómo fueron mis sensaciones, si me gustó, si no me gustó, si me pareció muy complicado, me pareció una carrera normal. Para esto voy a hablar asignatura por asignatura del primer año, hablándoos un poco sobre la asignatura y un poco temario y cómo se maneja la asignatura. Voy a hablar sobre 3 tipos de asignatura, o así las he separado yo. El primer bloque sería el bloque de matemáticas, fueron 2 asignaturas en el primer cuatrimestre y 2 en el segundo, que después hablaré de ellas. Después las asignaturas que son más, digamos, ordenadores, pero a un nivel un poco más profundo, un poco más de hardware a más bajo nivel. Y finalmente las asignaturas que son de programación, que serían las que son programación a alto nivel, lenguajes como Java, C, etcétera. Entonces, como he dicho antes, voy a empezar por las asignaturas de matemáticas, que en el primer cuatrimestre fueron análisis matemático y matemática discreta, y en el segundo cuatrimestre fueron álgebra y cálculo. Voy a empezar por análisis matemático porque fue la asignatura yo creo que más choca cuando entras a la carrera, porque la gente por lo general se espera una carrera que sea todo programación, que únicamente vayamos a aprender lenguajes como C, Java, y la verdad que no es así el primer año para nada. De hecho, son muy pocas las asignaturas que son sobre programación el primer año, ahora hablaré sobre ellas. Pero bueno, análisis matemático es así la primera asignatura complicada de matemáticas que hay nada más entrar. Es una asignatura que la matemática que aparece es bastante diferente a la de bachiller y no tiene nada que ver a la de selectividad, por lo menos del País Vasco. No sé en el resto de lugares de España cómo es. Y bueno, en esta asignatura principalmente se dan métodos de inducción, límites, muchos límites, yo creo que es lo principal de esta asignatura, y ecuaciones con números complejos. Ese es básicamente el temario. Sí que es verdad que si haces esta asignatura por evaluación continua, creo que hay 3 pruebas sorpresa, digamos, durante el curso, pero que de sorpresa tienen poco porque se pueden intuir bastante cuándo van a ser. Y a través de esas pruebas sorpresa y de algunos laboratorios que hace el profesor, si consigues sacar la carrera por la evaluación continua, el examen final se aprueba con un 3,5 y la verdad que es de gran ayuda para aprobar la asignatura con mayor facilidad. A esta asignatura, si tuviese que ponerle una dificultad de 1 al 10, le pondría un 9 porque es nada más entrar en la carrera, son matemáticas que no hemos visto nunca y es una asignatura que hay que meterle horas. La siguiente asignatura de la que voy a hablar es matemática discreta, que sería la otra asignatura dedicada a matemáticas que hay en la carrera, como he dicho antes. Y esta asignatura sí que al principio me pareció un poco más interesante y bueno, los primeros laboratorios giraban un poco alrededor de la criptografía, pero fue nada, o sea, duró poquísimo y después ya entramos con el temario de grafos, álgebra booleana y un poco más temáticas más aplicadas, que por lo menos lo que yo considero que fue análisis matemático. Pero bueno, también es una asignatura que tiene bastante matemática, hay que practicar bastante y hacer bastantes ejercicios, y si tuviese que ponerle una nota del 1 al 10, para mí esta fue un 7, 7,5. Es una asignatura que con un poco de trabajo y hacer los ejercicios sí que la puedes aprobar sin problema. Después ya vamos a hablar sobre lo que fueron las asignaturas más de computación un poco más profunda, como he dicho antes, de más bajo nivel o lo que no es tan visual, digamos. Estas 2 asignaturas fueron fundamentos de tecnología de computadores y principio de diseño de sistemas digitales. Voy a empezar por fundamentos de tecnología de computadores. Principalmente en esta asignatura lo que vamos a ver son muchos circuitos, aprender cómo funcionan las resistencias, los generadores de corriente, los generadores de tensión, y básicamente simplificar circuitos y hacer muchos ejercicios sobre circuitos. La asignatura completa gira en torno a este tipo de ejercicios. Sí que hay que hacer algunos pequeños informes sobre preguntas concretas que hace el profesor. Recuerdo que algunas eran sobre coches y alguna batería o algo de ese estilo, pero bueno, es una asignatura muy práctica, los ejercicios son muy repetitivos, así que es muy fácil sacarla. Yo diría que es la más fácil del primer año, sinceramente, así que de dificultad le daría un 5 a esta asignatura. Y finalmente, principio de diseño de sistemas digitales. Esta asignatura sí que me pareció bastante más complicada. Además tengo una anécdota que ahora contaré en el examen final. Principalmente esta asignatura trata sobre sistemas digitales, como su propio nombre indica. Vamos a ver cómo funcionan las puertas lógicas, por ejemplo AND, OR, XAND, XOR, NAND, NOR. Vamos a ver también cómo se elaboran algunos circuitos. Recuerdo ejercicios que eran como de ciclos de reloj y ver cómo cambiaban los diferentes estados según lo que sucediese en el programa. Era una asignatura que mezclaba bastante teoría, la verdad, con una parte práctica bastante poco visual. Hay que entender los ejercicios. Yo la verdad que el primer examen recuerdo que me fue muy mal, fue el peor examen de la primera ronda, y la anécdota del examen final fue: yo soy una persona muy puntual y siempre me pongo las alarmas, o sea, nunca fallo con las alarmas, siempre me despierto cuando suena. Pues se ve que la noche antes del examen final no me puse la alarma, entonces me desperté y me sentí demasiado descansado y dije, uff,
aquí hay algo raro, que además hoy tengo examen. Y si el examen era a las 9, yo me desperté a las 10 menos 20, pues me desperté de golpe del susto, llamé a un taxi, el taxi me llevó al examen, llegué 50 minutos tarde y el profesor, que era muy majo, hay que decirlo, y que nos había ayudado bastante durante el curso, me dejó hacer el examen y finalmente lo aprobé, no con una nota demasiado alta, pero bueno, me quité la asignatura que a mí me pareció la más complicada de primer cuatrimestre junto a análisis matemático. Y finalmente la primera asignatura de programación que he tenido yo nunca, porque en bachiller tuvimos programación, pero no se puede considerar programación. Programación básica. Trabajamos en un lenguaje que yo jamás había escuchado y creo que no voy a volver a utilizar nunca, que es Ada. Es un lenguaje muy antiguo. La verdad que es un código, la forma en la que se utiliza la aplicación es bastante básica. Cómo funcionan los bucles, cómo funcionan, pues, determinar de qué tipo es cada elemento, integer, string, character. Ese es básicamente el objetivo de la asignatura. Los ejercicios eran, pues, los laboratorios te daban 5 ejercicios que eran bastante básicos, por ejemplo, cómo recorrer un array, cómo ordenarlo, si te daban un número, calcular pues sus divisores, etcétera. Pues es una asignatura básica, pero que sí que sirve bastante para aprender programación básica, como indica el propio nombre. De dificultad, la verdad que no me pareció muy difícil. Es verdad que yo no había programado apenas antes de entrar en la carrera, por lo que pues le tuve que meter sus horas, pero en una dificultad del 1 al 10 diría que la dificultad fue un 7. Hasta aquí el primer cuatrimestre. Hay que decir que la asignatura más complicada, análisis matemático en general, y para mí personalmente, principio de diseño de sistemas digitales, yo creo que es porque no le dedicaba las suficientes horas como requería la asignatura. Para empezar, porque no me parecía una asignatura interesante, el temario que a mí no me interesaba, yo venía para programar y pues por la desgana, supongo, de no programar absolutamente nada, que la asignatura un poco abandonada, pero bueno, finalmente lo saqué. Si me notáis algo diferente es porque ha pasado una semana desde el último clip que habéis visto. Ahora voy a empezar con las asignaturas del segundo cuatrimestre. Las voy a separar, al igual que el primer cuatrimestre, en 3 grupos: matemáticas, programación y las que son más de computadores. Voy a empezar hablando de las de matemáticas, que fueron en este caso álgebra y cálculo. Cálculo podríamos decir que es una continuación de análisis matemático, aunque la teoría no tiene mucho que ver y los ejercicios son muy diferentes, pero se parece bastante en cuanto a matemáticas se refiere. Al igual que análisis matemático, para aprobar la asignatura podíamos optar por la evaluación continua, en la que había que hacer los laboratorios y las pruebas sorpresa del profesor, y podríamos después aprobar la asignatura con un 3,5 en el examen final. El temario se centraba en funciones con varias variables, en funciones diferenciales y en integrales. El profesor era el mismo que en análisis matemático. Hay que decir que ha sido uno de los mejores profesores de la carrera de lejos, porque sabía toda la teoría muy bien, la explicaba genial, no necesitaba mirar los apuntes para escribirlo todo en la pizarra, o sea, realmente sabía sobre lo que estaba hablando. Y hay que decir que es una asignatura complicada, no es una asignatura que se saque estudiando poco, hay que hacer bastantes ejercicios, pero bueno, de dificultad le daría un 9 de 10, al igual que le di a análisis matemático. Después, álgebra. Álgebra tiene la peculiaridad de que en mi caso el profesor era un profesor especial, ni para bien ni para mal, era un profesor único. Sus clases te podían o gustar mucho o no gustar nada, era un profesor especial, digamos, y a mí en mi caso sí que me gustó, aunque es verdad que hay veces que parece que te tiene un poco de manía o te tiene pillado, porque es un profesor al que le gusta mucho preguntar en clase, que no es algo habitual en las carreras de universidad. Pero bueno, la asignatura se hizo bastante llevadera. El temario era básicamente matrices todo el año, triangulación de Gauss, ejercicios con matrices, encontrar las bases de las matrices, etcétera. Por lo que haciendo los ejercicios y llevándolo un poco al día, todo es bastante repetitivo, se parece todo bastante, todo tiene relación entre sí, por lo que no me pareció una de las asignaturas más complicadas. Diría que su dificultad fue un 7 de 10 y fue una asignatura bastante divertida. A mí personalmente sí que es una asignatura que me gustó bastante. Entramos a las asignaturas de computadores, que fueron estructura de computadores y metodología de la programación. Voy a empezar hablando por metodología de la programación, ya que estructura de computadores es una asignatura bastante más importante y quiero dedicarle un poco más de tiempo. Metodología de la programación, para mí personalmente, a día de hoy me parece una asignatura completamente de relleno. Sí que es verdad que hablamos un poco sobre los inicios de los computadores, de cómo funcionaba todo al principio, pero a mí es una asignatura que personalmente no me gustó nada, me parecía bastante aburrida. Todo giraba en torno a la recursividad, cómo a través de una función hacer que funcionase de forma recursiva, que para los que no sepáis qué es que a través de una llamada a la función, esa misma función se llame dentro del programa bastantes veces, básicamente. Personalmente me pareció aburrida, pero es una asignatura que no es demasiado complicada, por lo que dificultad diría que es un 6,5 sobre 10. Con llevarla al día y hacer ejercicios, como he dicho, con otras muchas asignaturas, se puede sacar perfectamente. Llegamos a la que es seguramente la asignatura más importante para mí, por lo menos, de lo que hemos hecho hasta ahora en la carrera, que es estructura de computadores. Trata
de computación, pero a un muy bajo nivel, principalmente el lenguaje ensamblador, que para los que no sepáis qué es, una breve explicación. Cuando utilizamos un lenguaje de programación de alto nivel, como puede ser por ejemplo Java, las funciones de Java, el ordenador las procesa a un nivel un poco más bajo, con otras funciones diferentes, que sería lo que hemos aprendido en esta asignatura, como load, address. En esta asignatura es fundamental aprender a utilizar el lenguaje ensamblador. Además, hemos aprendido a utilizar máquinas virtuales, que yo jamás había utilizado hasta llegar aquí. El final de la asignatura por lo menos es muy divertido, porque aprendimos a hacer un juego en la Nintendo DS. El profesor nos daba una plantilla creada y a través de eso teníamos que programar un juego de la Nintendo, que me imagino que os estaré poniendo vídeos de cómo quedó el juego. Y la verdad que fue bastante entretenido y aprendimos bastante a cómo programar y cómo poder realizar un juego. Si tuviese que ponerle una nota del 1 al 10 a estructura de computadores, es cierto que es una asignatura tediosa, hay que meterle muchas horas. Si te pilla de primeras es algo bastante nuevo y diferente, lo que de dificultad le daría un 8,5 o 9 también. Finalmente llegamos a la asignatura que debía haber sido una de las más importantes, pero que por las cosas que os explicaré ahora se convirtió en una de las peores asignaturas de la carrera. Programación modular orientada a objetos, básicamente aprender a programar en Java. Esta asignatura trataba sobre aprender a utilizar clases en Java, aprender a utilizar interfaces, cómo se relacionan las diferentes clases entre ellas, utilizar métodos de una clase en otra, lo básico de Java. Pero teníamos la particularidad de que la profesora, por algunos motivos, no era la más apta para las clases y a la segunda semana dejamos de ir a clase la mayoría y fuimos completamente autodidactas en ese sentido. Y recuerdo que en nuestra universidad los exámenes de programación, no sé por qué, se realizan a papel. A lo mejor hay un motivo, pero nosotros lo desconocemos. Y recuerdo que el examen final de esta asignatura fueron 6 horas de programar a papel, que salías del examen y no tenías ni idea de cómo te había salido. Pero bueno, tú habías escrito tus 12 hojas, las habías entregado y a rezar para que tuvieses buena nota. Es una asignatura necesaria para aprender a programar en Java, lógicamente, pero yo creo que con una mejor profesora hubiésemos adquirido mejores conceptos de Java, aunque sí que es verdad que este primer cuatrimestre de segundo hemos vuelto a utilizar Java y nos han explicado un poco las cosas que deberíamos haber aprendido el año pasado, por lo que no ha habido gran problema, pero sí que hubiese estado bien partir de una buena base. Esta asignatura, como fui completamente autodidacta, no puedo determinar a ciencia cierta una dificultad para la asignatura. Si tuviese que darle una nota del 1 al 10, le daría un 5 porque estudié por mi cuenta y no sé realmente si estudié bien o mal, solo sé que aprobé y listo. Bueno, esto ha sido un poco todo sobre el primer año de Ingeniería Informática. Solo voy a deciros que si os metís en la carrera pensando que todo es programar, estáis bastante equivocados. Hay bastante teoría de computadores, hay bastantes cosas que no tienen mucho que ver con programación, pero bueno, es una carrera divertida, es una carrera útil y si tenéis alguna duda sobre la carrera me podéis dejar alguna pregunta en comentarios y lo intentaré responder.